Doña Beatriz, con sus 80 años reflejados en el rostro y las manos, despertaba cada mañana en una pequeña habitación donde el tiempo parecía transcurrir más lento. Sobre la mesa de la cocina quedaban 2 tazas, una usada y otra intacta, recordándole que alguien había compartido antes su rutina. Hoy, ese sonido de compañía se había convertido en memoria, y la casa parecía más grande que su voluntad de habitarla. El viento se filtraba por las rendijas de la ventana y movía las cortinas, como si intentara llamar la atención de alguien que había olvidado mirar hacia adentro. Beatriz se levantaba, preparaba su café, miraba por la rendija y repetía la pregunta que ya no tenía respuesta. ¿Todavía alguien se acuerda de mí? La sensación de invisibilidad pesaba más que cualquier malestar físico. Al caminar por la calle, la gente la saludaba con cortesía, pero sin detenerse. Nadie veía que detrás de esa sonrisa amable se escondían noches enteras esperando una llamada que nunca llegaba. A veces encontraba una nota vieja entre las páginas de la Biblia, palabras tiernas de una hija, la promesa de visitarla, y su corazón se llenaba de esperanza, hasta que recordaba que era solo un recuerdo, no la realidad. Entonces, el silencio de la casa regresaba como una ola, sumiéndola nuevamente en una soledad casi tangible. Las tardes de Beatriz tenían el ritmo pausado de quien espera algo que quizá nunca suceda. Iba a la panadería, compraba pan, se sentaba en un banco de la plaza y observaba a los demás. Jóvenes con bolsas, padres apresurados, parejas charlando, como si estudiara un mundo en el que ya no encontraba su lugar. La fe que la había sostenido durante años seguía viva, pero los hilos de confianza se habían vuelto frágiles frente al viento de la duda. Cuando las cartas no llegaban ni las visitas aparecían, se preguntaba si la vida había olvidado la justicia y el consuelo para quienes envejecen dedicándose a los demás. Aún así, en su rostro permanecía una silenciosa esperanza. No la confianza bulliciosa de la juventud, sino la paciencia serena que surge de décadas de oración y espera. A veces cantaba en voz baja himnos que escuchaba de niña. Otras simplemente cerraba los ojos y recordaba historias compartidas en la mesa, risas de otra época. El pasado iba y venía, dejando un rastro de nostalgia, y la pregunta que se repetía: ¿me deparará la vida alguna sorpresa? Por ahora, la respuesta permanecía escondida en el silencio. Una mañana particularmente fría, Beatriz sintió un peso distinto en su cuerpo. No solo cansancio físico, sino el agotamiento de alguien que había cargado con la vida de otros y ahora debía cargar con la suya propia. Frente al espejo, no reconoció a la mujer que tanto había trabajado y amado. Solo vio una figura cansada y la duda. ¿El mundo todavía me necesita? Por un instante, la idea de cerrar las ventanas y dejar pasar el tiempo sin insistir en nada la rozó peligrosamente, como una tentación de rendirse. Pero algo la detuvo. Quizá la costumbre de rezar en silencio, el recuerdo de promesas escuchadas de joven, o un instinto que no la dejaba abandonar su propia historia. Se levantó, preparó café con manos temblorosas y salió a la calle, enfrentándose a la vida como una prueba que debía superar. En ese pequeño gesto de levantarse, había una semilla de resistencia. Mientras hojeaba un viejo cuaderno, Beatriz encontró una nota doblada, letras diminutas, tinta descolorida, la letra de su hija cuando era niña. Mamá, gracias por todo. Prometo volver. Escrita décadas atrás, aquel mensaje parecía dirigido al presente. Sostuvo el papel con ternura sobre su regazo. La nota revivió recuerdos. La infancia ruidosa, cumpleaños sencillos, el aroma a pastel recién horneado. Esos recuerdos la envolvieron como una manta cálida y fragante, provocándole lágrimas de emoción. El hallazgo no resolvió la ausencia,
pero alivió la sensación de abandono. Era como si la vida le dijera: eres recordada y amada, no olvidada. Eso bastó para respirar profundo y mirar a su alrededor con claridad renovada, como quien encuentra un faro en la niebla y decide seguirlo, aunque el camino parezca largo. Unos días después, mientras cruzaba la calle hacia el mercado, Beatriz tropezó y dejó caer la compra. La gente pasaba apresurada, indiferente. Justo cuando la vergüenza la invadía, una joven corrió hacia ella, levantó las bolsas y le sonrió. ¿Puedo ayudarla a llegar a casa? La sencillez y humanidad del gesto la conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía. La joven se llamaba Valeria, y pronto sus visitas se hicieron frecuentes. Traía pan, charlaba de cosas pequeñas, preguntaba por medicinas y escuchaba historias. Su presencia era como una brisa fresca que entraba por una ventana cerrada, moviendo las cortinas del silencio. Beatriz empezó a esperar a Valeria con una sonrisa tímida. La casa, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de vida. Valeria no traía soluciones grandiosas, no pagaba cuentas ni reemplazaba visitas familiares, pero ofrecía compañía, y eso bastó para reavivar en Beatriz la chispa de propósito. Compartieron recetas, canciones y recuerdos. La joven escuchaba con paciencia y Beatriz hablaba con confianza. Esa atención discreta se convirtió en un vínculo de amistad que poco a poco sanó pequeños vacíos en sus corazones. Con el tiempo, otros notaron la presencia de Valeria y respondieron con pequeños gestos. Una visita de cortesía, una invitación a tomar té. No fue un milagro enorme, pero sí una cadena de bondad que se formó, demostrando que la atención humana puede abrir caminos donde parecía no haber esperanza. Beatriz volvió a sentir que, incluso olvidada, era recordada y querida. Las visitas y el cariño llenaron la casa de nuevos sonidos: el tintineo de las tazas, la risa compartida, los pasos que ya no eran ecos vacíos. Volvió a cocinar por placer, a tender la ropa con cuidado. Los días, antes uniformes, ahora tenían matices que significaban vida. Cada visita de Valeria era un soplo de consuelo, un recordatorio de que todavía existía el afecto humano. El cambio no borró el dolor ni las ausencias, pero enseñó a Beatriz que el calor humano puede reconstruir las ganas de vivir. Comenzó a aceptar invitaciones simples: ir a misa, participar en círculos de costura, recibir a otros con apertura. Poco a poco, el mundo recobró su color. Una tarde, el teléfono sonó. Al otro lado, la voz temblorosa de su hija. El reencuentro no fue dramático, sino humano, lleno de lágrimas y explicaciones entrecortadas. Hablaron de dificultades y prioridades. Pidieron perdón. Beatriz escuchó, emocionada, y lloró, rió. Mezcla de llanto y risa. Días después, el esperado abrazo llegó, como si dos caminos paralelos se hubieran vuelto a encontrar. El perdón fluyó con facilidad. El tiempo y la nueva experiencia habían cambiado perspectivas. La hija vio a su madre con ojos distintos, y la madre acogió a su hija sin cargas del pasado. A veces, lo que separa a las personas no es la falta de amor, sino el miedo y las circunstancias. Cuando surge la valentía de un lado, todo lo demás fluye. El reencuentro fue sencillo, humano, redentor. La historia de Beatriz no terminó con aplausos ni ajustes de cuentas. Terminó con algo más valioso: un corazón que aprendió a aceptar ayuda y reconocer que cuidar de otros puede reescribir la vida. Siguió siendo anciana, con limitaciones físicas, pero con un brillo renovado en la mirada. Aprendió que lo vivido no define nuestro destino. Siempre hay espacio para sorpresas, amistades y reencuentros que restauran. Su vida, antes olvidada, se llenó poco a poco de gestos sencillos que dieron sentido al presente. ¿Y tú, que escuchaste esta historia, desde dónde la oyes?
Cuéntanos en los comentarios tu ciudad, tu momento, tu lucha. Queremos conocerte y acompañarte. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para recibir más relatos que fortalecen la fe y muestran que, incluso en el silencio, algo o alguien puede cambiar el rumbo. Comparte también con quien necesite escucharla hoy. Quizá la sonrisa de un desconocido esté más cerca de lo que imaginas.